Claro que sí, estamos con Irina. También estaban hablando de los podcasts, Iri, y nosotros nos vamos a adentrar en lo que son los podcasts feministas en el marco de la Semana de la Mujer. Así es, Mari. Yo a ella le quemo la cabeza con escuchá este podcast, está buenísimo. Dame tiempo de a poquito. Viste que empecé con la comida, empecé con el ejercicio, ya me voy a meter en el mundo de los podcasts. Es alucinante lo que está pasando en el mundo del podcast. Una tecnología que se hizo posible en el año 2000 con la sindicación cuando se empezaba a entregar el famoso RCS, que es que llegaban las noticias. Pero ahora hay un revival, un boom del podcast. ¿Por qué? Porque estamos tan cansados de mirar las noticias de la computadora, de usar la vista, que el podcast nos lleva a usar la cabeza. La tecnología también nos lo permite y la cuarentena también ayudó un poco a esto. Pero como decía recién Malena Solda, lo que está pasando en el mundo hace algunos años es que tienen tan buena producción, un poco rememorando la producción que se utilizaba en los radioteatros, que las series policiales, por ejemplo, se han tomado de ahí para hacer series de Netflix. Dirty John, por ejemplo, era un podcast documental sobre la historia de este asesino. Y hay muchísimos. Y yo les voy a recomendar hoy algunos que están buenísimos, feministas, pero que en realidad son compañías que hacen podcasts súper producidas. Son casi como películas, porque tienen sonidistas, productores, locutores y están las voces de los protagonistas. Esa es la diferencia. Yo te cuento una historia en un podcast narrativo, pero entrevisto a los protagonistas y nos permite escucharlos mientras estamos haciendo otras cosas. Yo, por ejemplo, me pongo a cocinar, me pongo con el podcast y me olvido de todo. Sirven para ir a correr, para ir a caminar, cuando estás con el auto. Que en vez de salir con música, optamos por un podcast y aprendemos. Aprendemos. Pero hay un problema. O conocemos historias, porque hay de todo, ¿no? Es genial. El tema es viste que a veces tenés ánimo de escuchar algo y no, y es difícil, es como una serie de Netflix. Saber qué escuchar en el momento que nuestro ánimo nos lo permite. Necesitamos el boca en boca, no hay algoritmo que sirva. Y el problema acá es la descubribilidad. A ver, Malcolm, ¿cómo se pronuncia? Descubribilidad. Está, descubrirlos, porque el algoritmo no es bueno. Si vos te metés en cualquier aplicación de podcast, no te llama la atención. Entonces yo voy a hacer su boca en boca. Tomen nota, les voy a recomendar. Lápiz y papel en mano, agendamos. Podcast a ver. Feminista, mi compañía de podcast de cabecera es Radio Ambulante. Es una empresa colombiana, un emprendimiento colombiano que fue adquirido por NPR, que es la Radio Nacional Pública de Nueva York. Y es un podcast narrativo espectacular. Y vamos a escuchar un pedacito, en este caso como son historias de toda Latinoamérica. Esta es Argentina, se llama El Fin del Mundo y es la historia de Alika, la primera sobreviviente de trato, la primera que pudo contar su historia. Escuchamos un pedacito, señora directora. Hoy vamos a empezar en el aeropuerto de Córdoba, en Argentina. Es 1995. Alika Quinan, una mujer de 18 años, iba a viajar al sur del país con una amiga que le había ofrecido un trabajo. Le había dicho que trabajarían juntas en una discoteca, que los dueños pagarían por su traslado y le aseguró que ganaría bien. Eso era lo que más le importaba a Alika, que en ese momento estaba desesperada por conseguir dinero. La amiga no le había dado muchos más detalles, ni le había especificado a dónde iban. A mí me dijeron el sur, y cuando llego al aeropuerto a retirar el pasaje de avión, me dicen, bueno, su vuelo a Ushuaia. Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego. La llaman la ciudad del fin del mundo, pues es considerada la ciudad más austral del planeta, la que está más al sur. Les súper recomiendo escuchar, son aproximadamente 40 minutos que no van a poder creer la historia de Alika en la voz de Alika. Hay muchas otras historias de mujeres de todos lados. No es que es un podcast feminista, es un podcast donde hay diferentes historias, pero hoy les recomiendo escuchar esta o otros capítulos que aparecieron ahora en la Semana de la Mujer. Es espectacular. El primer capítulo de Radio Ambulante que yo escuché es En este pueblo no hay ladrones, y la historia de un ejemplar robado en Colombia, un ejemplar de 100 años de soledad. Es espectacular. Los voy a obligar a escuchar podcast. No, yo te desafío a que hagamos un podcast nosotros, además como Dale, algo en este programa. sí. ¿Te No parece? está mal, ¿Es buena idea? Podcast de Mañanas Públicas. Bueno, Irina. Seguimos con otro podcast que les recomiendo, que es el de Anfibia, que está El Deseo de Pandora, Sí. que está buenísimo. Sí. Y también hay otro podcast que se llama Poliamor en la plataforma Opa. Anfibia, que está buenísimo. Está producido por periodistas y productoras súper talentosas. Después, otro que les recomiendo es Mujeres que no fueron tapa,
de la activista y artista plástica Lala Pasquinelli, que justamente visibiliza a las mujeres que no fueron tapa. Es un podcast que cuenta historias, pero analiza estereotipos de género en medios de comunicación. Y 2 más les tiro, para que tomen nota. Contemos historias de ciencia. Qué genial este podcast. Es de Valeria Edelstein y Nadia Chiaramoni. Y te cuentan historias de mujeres, algunas argentinas y otras no, científicas que fueron invisibilizadas. Otro día vamos a seguir recomendando podcasts. Tenemos Esto podcasts fue todo. para tirar para el techo, Para el un techo. montón. Así que para arrancar está bien. Muy bien, Un montón gracias, de Irina, opciones y de pero hagamos, alternativas. Después pero les queda hago el la desafío mano. del nuestro. Dale, queda el dale, desafío del nuestro, hagamos. ¿cierto? Y en el próximo bloque nos vamos a un corte muy chiquitito. Ahora vamos a tenerlo a Pablito Fábregas con nosotros con un montón de cosas interesantes. E Irina nos va a contar cómo sigue el plan de vacunación, todo lo que tenés que saber para inscribirte y cómo es todo ese plan para poder lograr tener la vacuna contra el COVID-19 y Importantísimo. muchas cosas más. Sí, sí, sí. Enseguida venimos con más Mañanas Públicas. Yo no soy diferente.